Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos. Les agradecemos por participar nuevamente en una actividad del Departamento de Estudios Generales. Y en esta ocasión tenemos a una invitada muy especial, la doctora Rosa Ana María Stanchi, que regresa a su hogar después de muchos años. Ella fue profesora con nosotros durante un largo rato, un largo tiempo. Ella, me permito presentarla brevemente porque a veces presentar demasiado largo se lleva a uno la conferencia entera leyendo los currículums de las personas. Así que seré muy breve en esta presentación. Ella es de origen italiano, doctora en Letras Modernas por la Universidad degli Studi de Turín en Italia. Cursó estudios de posgrado de Historia Medieval en la Katholische Universität Eichstätt de Alemania y tiene un diplomado magisterial por el Instituto para Maestros del Instituto Augusto Monti de Asti, Italia. Vive en México desde 1998 y primero comenzó su carrera aquí en la docencia como profesora, impartiendo cursos aquí en el ITAM y también en el TEC de Monterrey, y también como profesora y experta en el Instituto Italiano de Cultura de la Embajada de Italia en México. En el 2003 fomentó el proceso de articulación interinstitucional en la Universidad Marista en Mérida a través del diseño curricular de programas de italiano para la apertura del Centro de Idiomas de la Universidad y también con la Universidad, la UNIF de Campeche. Es socia fundadora de YES, Youth Education Support en México, en la ciudad de Campeche, que es una ONG que gestiona el Centro Educativo y Formativo Ediman. Ha escrito diversos artículos, como por ejemplo promoción de la participación de actores no estatales, educadores y padres de familia en las políticas públicas educativas del estado de Oaxaca, o emergencia educativa en México, formación de formadores, entre otros. Actualmente ella está colaborando en la ciudad de Oaxaca y se desempeña como representante en México de la ONG italiana APSI, que es Asociación de Voluntarios para el Servicio Internacional, que centra sus actividades principalmente en la promoción y formación de las capacidades educativas de profesores y formadores, y trata de empoderar a organizaciones de la sociedad civil en Oaxaca. Hace una labor social muy amplia, muy interesante, que sin lugar a dudas ha dejado mucho a nuestro país por parte del pueblo italiano. Y sin más, pues le doy la palabra a la doctora Stanchi, que nos va a hablar sobre Dante y su compromiso político. Como todos ustedes saben, Dante forma parte de nuestro currículum dentro del programa de Ideas e Instituciones Políticas, el primer curso. Estamos a unos días de comenzar con la lectura de la Divina Comedia, y sin lugar a dudas creo que sería muy complicado poder entender la Divina Comedia sin entender también el compromiso de Dante con la Italia de su tiempo, con la Florencia de su tiempo. Sin lugar a dudas, Dante es un gran cristiano, es también un gran ciudadano, y se compromete en primera persona, o se comprometió en primera persona, dentro de la política de su país, dentro de la política en realidad de su estado. Así que sin más y sin quererle robar más espacio a la doctora Stanchi, me permito cederle la palabra. Perfecto, muchas gracias. Entonces, yo me he puesto la pregunta, ¿por qué hablar de Dante? Seguramente es muy conveniente considerando que, como decía el profesor, en 15 días aquí en los cursos de estudios generales se empezarán a tratar de Dante. Pero hay también otras razones y más razones. Por mi parte, yo quiero decir que ya estamos, ¿sí? Ok. Yo he pensado, ¿por qué también este tema? A mí me llama mucho la atención que muchos de las personas que están comprometidas con el bien común y con la política en el país, en México, son egresados del ITAM. Entonces, estoy consciente que cuando se pisan terrenos tan importantes
y también tan complejos como el de la política, es bueno tener amigos muy confiables. Y creo que Dante en este sentido puede ser uno de estos compañeros confiables. Y Dante, no sé si logramos aquí, no se logra avanzar. Problemas técnicos. Intentémoslo otra vez. Perdonen la... ¿Ya? Por mí podemos también dejarlo ¿Sí? así, con tanto que digo, si así avanza. Mejor. Ok. Lo que yo he descubierto a lo largo de los años es que Dante te habla a ti. Y este también es el reto con el cual yo empiezo la presentación del día de hoy. Jeje. No sé cuántos, si ustedes sabrán que el 25 de marzo de este año, en el Quirinale, que es la sede de la Presidencia de la República en Italia, un actor que es conocido también en México, Roberto Benigni, por haber actuado en la película La vida es bella, que seguramente algunos entre ustedes habrán visto, abrió el año, un año especial y especialmente dedicado a Dante, veremos el porqué, declamando de memoria el canto 25 del Paraíso. ¿Por qué el canto 25? El mismo, si ven, el video de esto está en internet, obviamente está en italiano, y Roberto Benigni mismo explica por qué el canto 25 es el canto dedicado a la esperanza. Y entonces él escogió abrir este año importante precisamente declamando un canto a la esperanza, dedicado a la esperanza en este momento tan especial que toda la humanidad estamos viviendo desde hace año y medio, ¿no? Como es la época de la pandemia. Entonces es interesante porque también en este detalle se ve que Dante sigue hablando, sigue diciendo algo también a nosotros hoy. El 25 de marzo quiero comentarles por qué empieza el año dedicado a Dante el 25 de marzo. Porque en la época de Dante, el año civil en la ciudad de Firenze, Florencia empezaba el 25 de marzo, por ser el 25 de marzo la fiesta de la anunciación de la encarnación del Hijo de Dios en la historia humana. Entonces, en Florencia era el equivalente del 1 de enero de hoy. Así como es interesante ver aquí, no sé si ven, otra vez siempre si ven, ok, hay un momento de desfase entre... probablemente ustedes conocen a Spider-Man y al diseñador también, que es Gabriele Dell'Otto, unos que para la empresa Marvel precisamente diseña Spider-Man, y este diseñador ha sido él también impactado por la obra de Dante, tanto que podemos encontrar, esto está está al alcance de cualquiera de nosotros, se puede encontrar una edición nueva de Dante de la Divina Comedia, ilustrada precisamente por Gabriele Dell'Otto. Y esto comentada por Nembrini, que es un profesor de la escuela italiana, y el cual dice que no se trata de una lectura de la Divina Comedia hecha para expertos o para eruditos más bien, ¿no? O para especialistas académicos. Y el comentarista dice de sí mismo: me considero experto en Dante solo en el sentido estrictamente literal del término experto, es decir, una persona que ha tenido experiencia de lo que dice. Entonces, esto es una edición de la Divina Comedia precisamente contemporánea a nosotros, donde una vez más podemos ver que Dante habla hasta un diseñador de cómics contemporáneos. Interesante, que tendrá que decir todo esto. Bueno, un poco lo vamos a descubrir juntos en esta hora, en estos 50 minutos. Dante dice de sí mismo, y lo vamos a descubrir a través de las palabras mismas de Dante. Dante en su obra ha hablado mucho de sí mismo
y ha hablado mucho de su obra misma, es decir, interpretando él mismo y diciéndonos cómo leer su obra. Entonces nos hace fácil, en cierto sentido, por lo que es posible, ¿no? Ser fácil leer una obra de hace siglos, ¿no? Pero nos facilita, digamos, el entendimiento de lo que él ha escrito, de lo que él nos ha dejado. Obviamente no pretendo en esta hora dar ni se puede en una hora dar una lectura ni mínimamente completa de Dante. Simplemente lo que intentaré hacer es presentarles este hombre, ¿no? Y a través de lo que él nos dice y un poco documentarles lo que afirmé al principio, que Dante te habla a ti. Punto. Esperamos lograrlo. Entonces Dante dice, yo he nacido y crecido en la gran villa sobre el Arno Bello. El Arno, aquí se ve en la imagen, es el río Arno, que pasa a través de la ciudad de Florencia. Esta que se ve en la ciudad de Florencia, aunque si la Florencia en la época de Dante era más parecida a esta imagen de la derecha, que es la imagen más antigua que tenemos de la ciudad de Florencia, que se ve el bautisterio de San Juan, porque en la época de Dante la cúpula de Brunelleschi todavía no existía, porque se empezó a construir un siglo después de la muerte de Dante. Dante nació en Florencia en 1265 y murió en Ravenna en el 1321. Entonces, ven, esta es la razón por la cual en el 2021 se ha decidido mundialmente dedicar un año a Dante en el aniversario de su muerte. Para entender un poco, he nacido y crecido en la gran villa sobre el Arno. Nos habla de una gran ciudad. ¿De qué estamos hablando? Nos encontramos en el siglo XIII, que es el periodo comunal, el periodo de las ciudades-estados, y nada más para tener una idea, en aquella época Firenze tenía una población de 60.000 habitantes. Más grande que Firenze era en Milano, Venecia, pero Firenze seguramente vivía una época de esplendor. Ustedes sabrán que Firenze se encuentra en Toscana, que es la región aquí en color más oscuro, se encuentra en Italia. Y también para tener un mínimo de contexto de la Toscana del siglo XIII, el siglo del esplendor de Firenze, había dos grandes en Toscana, pero podemos decir en Italia, podemos decir en Europa, había dos grandes poderes universales o con alcance universal. Uno, el imperio, y el otro era el papado. El papado en este momento histórico era el Papa era uno de los grandes señores territoriales y políticos de la época. Así que las mismas ciudades, había varias ciudades-estados en Toscana, y estaban divididas entre los dos bandos, los partidarios del emperador y los partidarios del Papa. Los partidarios del emperador, los ghibellinos, y los partidarios del Papa, los guelfos. Aquí, como ven, Firenze era una ciudad güelfa. Sí, bueno. Ahora, esto es muy... ¿Sí? ¿Qué pasó, George? Bien, ¿y tú? Sí, encendido el micrófono. A ver, permíteme tantito. Ahora, cuando decimos partidarias, es una descripción muy somera. Más adelante Permíteme tantito. A detallar de qué se trata, ¿no? Porque más bien en el caso de Firenze era el Papa que intentaba fortalecer su poder en Firenze, pero bueno, la ciudadanía tenía otras intenciones, pero lo veremos más adelante. Entonces, ciudades güelfas: Firenze, Prato, Volterra, San Gimignano, y de todas estas, Firenze es la más grande, ¿no? Prato, Volterra, San Gimignano, como se ve, inclusive son mucho más pequeñas. Y hay otras ciudades bastante relevantes
cerca de Firenze, como Arezzo, Lucca, Pisa, Pistoia, Siena, todas en la misma región en Toscana, que eran todas partidarias del emperador. Esto, si logramos pasar, hay que, bueno, entre 1250 y 1260, Firenze vive una década de esplendor que nunca había tenido antes y que no tendrá después. Entonces, muy particular. Aquí ven el Palacio del Bargello, que era el palacio donde se administraba la política en esta década, y precisamente está una inscripción, ¿no?, en el Bargello donde se escribe, precisamente se menciona esta grandeza de Firenze, y se dice: Cristo sea favorable y mantenga en paz Florencia, una ciudad llena de bienes, que goza de prosperidad. No lo leo todo. Y después dice: como Roma está destinada a celebrar triunfos interminables, y pone su mirada en todo su dominio, sometiéndola a su sólido derecho. Entonces, estamos en una época de esplendor, en una época de prosperidad, tanto que Firenze se compara con Roma, y Roma, es decir, es madre de toda civilización, ha dado el derecho al mundo. Quien estudia ideas e instituciones políticas, uno ya ha pasado a través de estos temas y entonces sabe de qué estamos hablando y a qué me refiero. Entonces, Firenze se compara con Roma, también con la misión de Roma. Es una década de esplendor, tanto que inclusive empiezan los bancos, los banqueros, y la moneda de Florencia, que es el florín de oro, es el equivalente del dólar de hoy, podemos decir. Entonces, también a nivel de la economía, Firenze es sumamente relevante en Europa. Hemos dicho, hay dos poderes centrales, el emperador y el papa, los ghibellinos y los güelfos, los dos bandos distintos, pero en esta década, a partir precisamente de 1250, hay cambios institucionales importantes en la ciudad de Firenze, porque se da su propio orden político, que de hecho será llamado después el gobierno del pueblo viejo. Entonces, y se da su propio ordenamiento político en el intento de sustraerse al poder del emperador Federico II. Entonces busca su propia autonomía y también dar una estructura política a su propia autonomía. Entonces, desde 1250 está la institución del capitán del pueblo, una de las máximas autoridades. En la ciudad, cuando se habla de pueblo, hay que pensar más a lo que hoy hablamos como una burguesía. Claro, no era un término del 1300, pero para entendernos hoy. Entonces, los que, es decir, bueno, veremos, son los nuevos, las nuevas en el pueblo, que están los mercaderes, los que producen los bienes de la ciudad, ¿no? Podemos decir. En 1282, la figura del capitán del pueblo, que tiene también un consejo, bueno, evoluciona en la figura de los priores. Había 6 priores en la época de Dante, que eran las máximas autoridades de la ciudad, y en 1293 Florencia se da unos ordenamientos de justicia. Veremos cuál es la importancia de estos ordenamientos de justicia. Entonces, el poder del Papa aumenta, sobre todo hacia el final del siglo, y los güelfos adquieren siempre más poder en la ciudad de Florencia, pero empiezan a partir sobre todo en 1297, empiezan antes ya desde 1270, pero tienen el culmen al final del siglo, las riñas entre entre los bianchi y los neri, que son las dos facciones de los güelfos, los bianchis más moderados y diríamos, es decir, ghibellinos moderados, y los neri, que son
el partido Guelfo y además sostenido por el Papa. Bueno, en este contexto se da la juventud de Dante Alighieri, que nació en 1265, 1270 ya es huérfano de madre, empieza sus estudios, como entonces la formación retórico, gramatical, después seguirá la filosófica, etc. Entre el 1281 y el 83 queda huérfano de padre, entonces responsable de la familia y de los hermanos, y a los 20 años, 1285, contrae matrimonio con Gemma Donati, importante, pertenece a la familia de los Donati. Ya casado y ya con por lo menos un hijo, Dante en 1289 lo encontramos que combate en la batalla de Campaldino, que es una localidad no lejos de, siempre en Toscana, donde la ciudad de Firenze, Guelfa, combate en contra de la ciudad de Arezzo Ghibellina. Y Dante se encuentra entre los caballeros que son los que están en la primera línea, es decir, los primeros que enfrentan al enemigo. En el mismo año, 1289, entonces tiene 24 años, combate también en Caprona en contra de la ciudad de Pisa. En 1295, Dante se inscribe en el gremio de los médicos y los boticarios. Esto es un dato muy importante porque habíamos visto que en 1293 Firenze se da los ordenamientos de justicia. Bueno, ¿qué establecen estos ordenamientos de justicia? Establecen uno de los puntos importantes es que pueden participar en la política de la ciudad, es decir, en los cargos políticos de la ciudad, solamente los ciudadanos que están inscritos en los gremios, que son las artes mayores y las artes menores, según que sean los trabajadores de la lana, de la seda, son artes mayores, los médicos son artes mayores, o los carniceros, los panaderos, etc., ¿no? Entonces, son los gremios de los trabajadores de la ciudad de Florencia. Los nobles de la antigua nobleza de Florencia desdeñan inscribirse en estos gremios y de esta forma se quedan fuera, excluidos de los cargos políticos en la ciudad de Florencia. En 1296, Dante pertenece al Consejo del Capitán del Pueblo. Entonces, es un consejero político. A lo largo de 5 meses participa de este gremio y en el 1297 es parte del Consejo de los 100. Es muy interesante, es decir, trabaja como consejero político y habiéndose inscrito en el gremio ya es clara su entendimiento, de participar en el gobierno de la ciudad. Vemos aquí la iglesia dominica de Santa María Novella. La construcción de esta iglesia empezó en 1278. Entonces, Dante es una de los edificios que Dante en su época, en su juventud, vio que se estaba construyendo. Bueno, la situación hacia final del siglo 1295 se vuelve más caliente en la ciudad de Florencia. Los nobles excluidos de los cargos políticos buscan en las ciudades alrededor de Florencia, que como hemos visto estaban divididas en las dos facciones, ¿no? Los partidarios de los dos poderes, buscan prosélitos, ¿no? Afuera de Florencia para poder reforzar el propio poder personal en la ciudad. Crecen las hostilidades entre las dos facciones, habíamos visto, de los Cerchi y Donati. Y Dante, bueno, por un lado está casado con Gemma Donati, que es prima de Corso Donati. Corso Donati ha sido una de las figuras fundamentales en el último cuarto de siglo en la ciudad de Florencia. Y él ha sido líder de los Negri, del partido Guelfo, y tanto que en el 1299 es implicado en un escándalo y es desterrado de la ciudad de Florencia. Siendo desterrado,
pero obtiene la protección del Papa Bonifacio VIII. Ok, veremos también el porqué. Queda claro en este momento, entonces, Dante, aún si es pariente político de Corso Donati, él simpatiza para los bianchi moderati. Y es evidente que en este contexto de final de siglo, en Firenze, la paz puede ser mantenida solamente con la participación de los ciudadanos. El 1300 es un año importante. El Papa Bonifacio VIII proclama el jubileo y probablemente Dante mismo en la primavera del 1300 va a Roma como peregrino. Y esto no hay seguridad, pero... Y en Firenze se están construyendo grandes obras que aquí se ven en la parte baja de la imagen, la iglesia franciscana de Santa Croce, que empezó Arnolfo di Cambio en 1294. Nada más un paréntesis, si hoy ustedes van en Firenze, en Santa Croce, es la iglesia donde están sepultados los grandes de Italia. Y Dante no está sepultado en esta iglesia. Y el Palacio de los Priores, hoy conocido como Palacio de la Signoría, también cuya construcción empezó al final del siglo. También se está construyendo el tercer círculo de muros de la ciudad de Florencia. Como ven, es esta tercera parte, es este tercer círculo. El primero es el que incluye la Plaza del Duomo y el primer círculo es del siglo XI. Entonces, estamos en una franca, evidente expansión de la ciudad, ¿no? Entonces, vamos estamos en el año 1300, aquí estamos, ok, sí, hay un retardo entre el uno y el otro. Ok, en marzo es descubierta, unos 3 ciudadanos de la ciudad de Florencia descubren una conjura de 3 ciudadanos florentinos que se encuentran en Roma y que tienen el apoyo de Bonifacio VIII. Entonces, ellos traman en contra de la autonomía de la ciudad de Florencia. Entonces, en el 1 de mayo hay una contienda pública, en una plaza pública, entre los Cerchi y los Donati. Uno de los representantes de la familia le cortan la nariz ahí en la pública plaza, y en este periodo, precisamente a principios de mayo, vemos que Dante es enviado como embajador en la cercana ciudad de San Gimignano, evidentemente para buscar alianzas, ¿no? Para afianzar de alguna forma la autonomía de la ciudad de Firenze. El 10 de mayo, Corso Donati es condenado a muerte por atentar en contra del gobierno popular, y condenado a muerte, él huye de la ciudad con todos los suyos, y en Firenze son destruidas todas sus propiedades y sus casas. En el mismo mes de mayo, el Papa Bonifacio VIII nombra un legado, Matteo de Acquasparta, y con la función de ir a Firenze e intentar poner paz entre los bandos distintos. En realidad, Bonifacio VIII intentaba no perder terreno, siendo que habían salido Corso Donati, que era el representante del partido de los Guelfos. Bueno, Bonifacio VIII quería tener también la garantía de tener algún representante en Firenze que pudiera mantener el terreno. El 13 de junio hay elecciones en la ciudad de Firenze, y Dante es elegido uno de los 6 priores de la ciudad. Y él gobierna junto con sus 5 colegas entre el 15 de junio y el 15 de agosto, ¿no? Entra en el Palacio de la Signoria. Estamos entonces inmediatamente antes de su gobierno. El gran enemigo político es desterrado. Está su gobierno. En el 1301, como él termina, en junio otra vez se descubren conjuraciones. En julio, bueno, cada vez que hay
que se descubre hay condenados a muertes y se sacan, ¿no?, de la ciudad, primero los Neri, después los Bianchi, etc., ¿no? En julio baja en Italia Carlo de Valois, que es el hermano del rey Felipe el Hermoso de Francia, y pasa muy cerca. El Papa Bonifacio VIII quiere enviarlo también a Firenze para poner paz. Pasa muy cerca de la ciudad de Firenze. En Firenze hay mucha inquietud porque Firenze ve que su propia autonomía está en grave peligro, tanto que entre septiembre y noviembre la ciudad envía 3 embajadores a la corte papal para negociar probablemente, ¿no?, la independencia de la ciudad de Florencia. Uno de estos 3 embajadores es Dante Alighieri. Ellos son recibidos por el Papa envía 2 ciudadanos, 2 de los 3 embajadores los envía a Firenze otra vez, pero no Dante. Dante se queda en Roma, es decir, el Papa no lo deja partir. El 1 de noviembre, Carlo de Valois entra en la ciudad de Firenze y los Neri otra vez entran en la ciudad. Habían sido desterrados. A entrar Carlo de Valois, partidario del Papa, entran otra vez los Neri, entra Corso Donati, acuérdense, es decir, el pariente político de Dante, primo de su esposa, y saquean la ciudad por una semana, ¿no?, entre guerra civil. Hay un juicio en contra de los 3 embajadores que están en Roma. El 27 de enero de 1302, Dante, junto con otros florentinos, es condenado al destierro. Dante desde Roma nunca no vuelve a su ciudad. Él es condenado. La condena incluye también la exclusión para siempre de los cargos políticos y tiene que pagar 5.000 florines porque es condenado como falseador y baratero, es decir, como corrupto. Dante no vuelve a Florencia para pedir perdón, no paga la multa y el 10 de marzo de 1302 es condenado a muerte. A partir de este momento, Dante nunca volverá a Firenze y empieza su vida errante. Probablemente en el 1304 Dante empieza la Divina Commedia, que no es la única obra que escribió Dante, pero bueno, seguramente es la principal. Y Dante muere en Ravenna en 1321. El mismo Dante dedica una parte de la Divina Commedia, que es un poema en versos, dividido en 100 cantos distintos y en 3 partes, el infierno, el purgatorio y el paraíso. Dedica una parte de la Divina Commedia a uno de los señores, que es Can Grande de la Scala, que le han dado hospedaje en su destierro. Entonces, como para agradecerle, le dedica y dice en esta carta, que es una carta que hay la carta número 10 de Dante, dice: dedica al magnífico y victorioso señor Don Can Grande de la Scala, su devotísimo Dante Alighieri, florentino de nacionalidad y no de costumbres. ¿A qué se refiere Dante? Hablando de sí mismo de esta forma. Todavía tenemos 10, 15 minutos. 20. Ok, bueno, vamos a ver entonces a qué se refiere Dante. Retomamos desde donde habíamos empezado. Dante dice: he nacido y crecido en la gran villa sobre el Arno Bello. Esto es una cita del infierno, del canto 23 del infierno. Entonces, él es, hemos visto, florentino de nacionalidad, no de costumbres. ¿Qué dice Dante de su tierra? En muchísimas partes de la Divina Commedia él habla de su tierra. Aquí tomo algunas citas, ¿no?, emblemáticas. En el canto 15 del infierno estamos en el círculo séptimo. Dante encuentra a su antiguo maestro Brunetto Latini. Brunetto Latini le predice el destierro. Y bueno,
y dice a Dante, aquí es Brunetto que habla, y dice, si tú, Dante, sigues tu estrella, glorioso puerto alcanzarás sin falta, si de la vida hermosa bien me acuerdo. Y si no hubiese muerto tan temprano, viendo que el cielo te es tan favorable, dado te habría ayuda en la tarea. Entonces, el maestro, ¿no?, habla, dice estas cosas a Dante que creo que se pueden entender. Dice, si tú sigues tu estrella, tú llegarás a tu puerto glorioso. Dice, mas aquel pueblo, dice, y si yo estuviera vivo, te hubiera ayudado en tu tarea. Dice, mas aquel pueblo, los florentinos, que es ingrato y maligno, se hará, por ser tú bueno, tu enemigo. Es decir, los florentinos, por el hecho de que tú eres bueno, serán tus enemigos, porque es un pueblo ingrato y maligno. Y dice, gente es avara, soberbia y envidiosa. Dice, con sus costumbres tú no te señales. Dice, tu fortuna te reserva tanto honor que tanto una parte como la otra parte quisieran tenerte de su lado. Pero tú no te juntes ni con el uno ni con el otro. Entonces, aquí Brunetto Latini pone en evidencia la superioridad moral, en cierto sentido, de Dante respecto a todo lo que está pasando. Pero Dante, ¿qué dice de su pueblo? Es un pueblo ingrato, maligno, gente avara, soberbia y envidiosa. En el canto siguiente, Dante habla con 3 florentinos y él, presentándose a estos 3, les dice, yo soy de vuestra tierra y desde siempre yo he escuchado sus nombres tan honrados, los he escuchado con afecto, me han hablado de ustedes, ¿no? Y entonces los 3 personajes, ahora no andamos a ver de quiénes se trata, los 3 personajes florentinos le preguntan a Dante, dinos si en Florencia todavía hay valor y cortesía, así como antaño había en Florencia. Acuérdense, la década entre el 1250 y 1260 fue una década de esplendor. Entonces, todavía se encuentran valor y cortesía en Florencia, y Dante dice, las nuevas gentes, las ganancias súbitas han generado orgullo y desmesura en ti, Florencia, y de ello te lamentas. Eso dice Dante de su tierra. Habla de orgullo y desmesura debidos a la llegada de nuevas gentes y también de gentes que han subido, ¿no?, en el nivel social y de ganancias fáciles. Y al fin, en el canto 26, que es el gran canto de Ulises, que seguramente leerán también, al principio de este canto, Dante dice, alégrate Florencia por ser tan grande, pues tanto vuela tu nombre honroso que por mar, tierra y baratro se expande. Es decir, es profundamente irónico. La grandeza de Florencia es tal que hasta en el infierno se habla y se vuelve a hablar de Florencia. Entonces, hasta ahora hemos visto que habla de Florencia en el infierno. ¿Cuáles son las causas de esta situación en la que Florencia se encuentra? Dante identifica unas causas contingentes, que son las causas sociales y políticas, acabamos de verlas, pero Dante no es superficial, hay causas profundas y Dante menciona también las causas profundas. Las causas sociales, nuevas gentes hemos visto y ganancias súbitas. En el purgatorio, en el canto sexto, los cantos sextos del infierno, del purgatorio, del paraíso son los cantos políticos, en el sentido de que tienen temas explícitamente políticos. En el canto sexto del purgatorio, Dante vuelve a hablar de Florencia y dice que muchos en el mundo rechazan cargos oficiales, pero los florentinos, sin ser llamados, dicen, yo lo acepto. Es decir, aceptan cualquier cargo, ¿no?
Y dice, y tú, Florencia, haces decretos tan sutiles que lo que has hecho, las leyes que has hecho en octubre, no llegan ni siquiera a noviembre. A noviembre ya caen en desuso. Y después dice, ¿cuántas veces, Florencia, has cambiado de habitantes, de monedas, de hábitos, de oficios? Es decir, todas estas son causas de la situación en la cual Florencia se encuentra. Hay causas políticas, ¿no? Y en el infierno dice, la ciudad está repleta de envidia. Esta es una de las causas políticas. Y en el encuentro con este personaje, el canto político del infierno, Dante pregunta a este personaje, dime, ¿qué pasará con las facciones de la ciudad? Y dime, ¿hay alguien que sea justo en la ciudad? Y dime, ¿por qué hay tanta guerra? Entonces, Dante, de hombre, pregunta a estas personas que encuentran en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso, que le expliquen, ¿no? Que le ayuden a entender lo que está viendo que está pasando. Ojo, tengo que decir una cosa que no he dicho antes. Dante es desterrado en 1302. Empieza a escribir la comedia en el 1304, pero en la ficción literaria, la comedia, Dante la hace empezar, es decir, su viaje, el viaje que hace en la comedia, lo hace empezar en la Semana Santa de 1300. Entonces, siendo que él se encuentra en el 1300 en la narración, puede permitirse, es decir, de hecho ya han pasado los hechos, ¿no? Entonces, él ya ha sido desterrado, etcétera, ¿no? Puede permitirse de hacer preguntas y de que algunos personajes puedan predecir el futuro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, pone este personaje estas 3 preguntas. ¿Qué pasará? ¿Hay justos todavía en Florencia? ¿Y cuál es la causa de lo que está pasando? Y este personaje responde a las 3 preguntas. ¿Qué pasará? Estamos en el canto sexto, no vamos a leerlo, pero precisamente menciona un bando, el bando salvaje echará a los otros fuera de la ciudad, después los otros volverán, después la ciudad será saqueada, después, es decir, cuenta todo lo que yo les he mencionado antes. Hay justos, dice, justos hay 2, pero nadie los escucha. ¿Y cuáles son las causas por las cuales está pasando todo lo que está pasando? Aquí están anotadas en rojo, son avaricia, soberbia y envidia. Es decir, Dante no se equivoca. Estos 3 son 3 vicios capitales. Capitales quiere decir que son los vicios por los cuales el hombre se pierde a sí mismo, por la avaricia, por la soberbia y por la envidia. Y sobre todo por la avaricia. Dante habla muchas veces de la avaricia, es decir, el hambre desmedida de dinero. En el purgatorio, en el canto 20 dice, maldita seas tú, oh antigua loba. La loba representa a la avaricia, antigua, porque los vicios son antiguos, antigua loba, que más que el resto de las bestias matas a causa de tus hambres desmedidas. Y también Dante lanza acusaciones muy fuertes en contra de los papas, porque dice, vuestra avaricia daña al mundo, hundiendo al bueno y ensalzando al malo. Esto también se encuentra, y lo dice Dante claramente a un papa que pone en el infierno, pero ojo, Dante, cuando habla con este papa, que él pone en el infierno, Dante está arrodillado. Entonces, Dante reconoce la función del Papa y frente a esto se arrodilla, aunque sí, el Papa es digno de estar en el infierno. Entonces, una cosa es la función, otra cosa son los límites de la persona. Esto nada más. Entonces, las causas morales, la avaricia, las soberbias, lo que hemos visto. Ahora, si logro. Pero está un gran tema de fondo. El canto central de toda la Divina Comedia, si fuera un pastel la Divina Comedia, una raya, digamos, el punto central, es el canto 16 del Purgatorio, donde se pone el problema de la libertad humana.
porque todo el tema de fondo de la Divina Comedia es el tema de la libertad humana. En este canto, Dante encuentra un personaje y le pone la gran pregunta que creo todos hemos escuchado alguna vez en nuestra época, 7 siglos después de la muerte de Dante. Es decir, si Dios existiera, no existiría tanto mal. Entonces, él dice, bueno, pregunta a este personaje, ¿cuál es la causa del mal? ¿El cielo o? Y entonces este personaje le dice que es Marco Lombardo, dice, bueno, se ve que tú estás ciego como todos los hombres, que atribuyen todos los males y todo que dan la responsabilidad de todos los males al cielo. Dice, cualquier causa, aquí lo que está en rojo, ¿no? Lo retomo, achacáis los que estáis vivos al cielo, como si el cielo fuera la causa de todo lo que hay. Dice, si así fuera, sería destruido en vosotros el libre arbitrio. Y no sería justo, si fuera destruido el libre arbitrio, no sería justo premiar el bien y castigar el mal. Dice, puede ser que el cielo inicia vuestros movimientos. ¿En qué sentido? Porque ustedes reciben una naturaleza que la reciben, que no se han dado. Más una luz, más el cielo os ha dado una luz para el bien o para el mal. Y una libre voluntad. Entonces, puede ser que por naturaleza el cielo empiece sus acciones. Sin embargo, ustedes tienen una razón para discernir lo que es bien y lo que es mal, y tienen una voluntad libre. Y por eso, si el mundo os descamina, es decir, si se ve que es descarriado, la causa está en vosotros. Entonces, el gran tema es la libertad. Y eso Dante no le da la vuelta. Claro, sigue, ahora no lo podemos ver. Esta libertad tiene puntos de ayuda. La ley, que puede ser aplicada bien, puede ser aplicada mal. Hay poderes políticos de gobierno que pueden colaborar o no colaborar, pero el punto de fondo es la libertad. Voy hacia el final y el cierre de esto. La gran cuestión de Dante. Dante en el paraíso, en los cantos 15 y 17, encuentra a uno de sus tatarabuelos. En el cielo quinto de los espíritus militantes. Interesante también, estamos con los espíritus militantes, no los contemplativos, los militantes. Se encuentra a su tatarabuelo Cacciaguida, que le explica las previsiones de destierro que le habían hecho los personajes anteriores. ¿Por qué pueden ver el futuro las personas que están aquí? Porque siendo que los beatos miran a Dios, en Dios no hay ni pasado ni futuro, todo está presente. Entonces le describe. Y Dante le pregunta, ¿no? ¿Qué pasará? Que le aclare, ¿no? Lo que le han dicho los personajes anteriores, prediciéndole el destierro, y su tatarabuelo Cacciaguida le dice, aquí está en azul lo que pregunta Dante, que es lo que yo les he explicado, y en blanco lo que responde Cacciaguida, que vamos a leer. Dice, tendrás que salir de Florencia. Esto se quiere y esto se busca. Y pronto lo han de ver los que esto piensan donde se vende a Cristo cada día. Es decir, esto se está ordiendo en Roma, allá donde, en la curia papal, allá donde a diario Cristo es vendido, ¿no? La salvación es vendida, una de las grandes acusaciones de Dante a Bonifacio VIII de vender la salvación por dinero, ¿no? Entonces, esto se está tramando.
como siempre, se atribuirá la culpa a los vencidos. Dice, tú tendrás que dejar cualquier cosa que quieras más fuertemente. Ojo, aquí es Dante que está hablando. Dante ya está exiliado. Mete en boca de su tatarabuelo lo que él está viviendo. Es decir, este es el desgarro que él está viviendo. Es decir, él tuvo que dejar cualquier cosa que amaba más fuertemente. Y esto es esa flecha que antes dispara el arco del exilio. Probarás cuánto es amargo subir y bajar de escaleras ajenas para pedir hospedaje y para pedir trabajo. Porque esto es lo que hizo Dante a lo largo de 20 años de su vida. Pedir la limosna, la caridad de un trabajo como secretarios, ¿no? Para varios señores. Y a estas alturas Dante pone una pregunta a este tatarabuelo y le dice, siendo que tú no me engañas, yo quiero saber. Y le dice, yo he visto a través de este viaje desde el infierno, el purgatorio y el paraíso, he visto tantas cosas que si yo cuando vuelvo a la tierra las digo y las comento, me haré muchísimos enemigos. Y me haré muchos enemigos precisamente ya siendo desterrado, entonces necesitando de auxilio. Dice, por otro lado, yo me doy cuenta que si no cuento lo que he visto, no tendré fama en el futuro. Es decir, me quedaré, con un bien inmediato, pero si yo no soy, lo dice, si yo amo la verdad tímidamente, es decir, no seré nadie en la historia. Podemos decirlo de esta forma. Y su tatarabuelo le dice cuál es su tarea. Dice, se te ha mostrado todo esto precisamente para que tú lo cuentes. Dice, todo lo que tú dirás será brusco solamente para los que probarán vergüenza, con justa razón, frente a lo que tú dirás. Dice, sin embargo, tú aparta toda mentira y cuenta lo que has visto y deja que se rasquen los sarnosos. Porque si tú con tu voz causa molestia, es decir, si lo que tú dirás será amargo en la boca, sin embargo, siendo que es verdad, hará un bien a los cuales tú lo dices. Porque tu palabra será como el viento que mueve las cimas más altas de los árboles. Dice, si tú dirás lo que has visto, esto será tu gloria en el mundo. Bueno, en el año, después de 700 años, seguimos hablando de Dante. Si Dante tenía razón, aquí cada quien podrá juzgar. Hemos empezado diciendo Dante te habla aquí. Vamos a ver aquí, les muestro la imagen que sigue, muestra uno de los slams más grandes del mundo en Nairobi, Kenia, el slam de Kibera. En este slam, en el año 2019, un grupo de niños de distintas escuelas que siguen las escuelas en este slam han puesto en escena una película, un docufilm, El cielo sobre Kibera, precisamente dedicado a la Divina Comedia. Es decir, Dante no solo después de 700 años, no solamente en Italia, no solamente en el ITAM, sino en una de las zonas más problemáticas de África, tiene algo que decir. Y esto corresponde, en cierto sentido, a lo que el mismo Dante había dicho. Dante mismo dice de sí mismo, en la carta que hemos leído acá en Grande de la Scala, el por qué le ha escrito su obra, cuál es el fin. Y dice, con esto cerramos, omitiendo sutilezas, digamos brevemente que el fin de toda la obra de la comedia
es de traer a los vivos del estado de miseria en esta vida y conducirlo al estado de felicidad. Es decir, no le dio riqueza la política a Dante, no le dio fama, la lealtad con la verdad le dio fama. Y él la pagó a duro precio. Y él escribió su obra y dice, y comenta haber escrito su obra para colaborar con la felicidad de cada uno que la pueda leer. Con esto terminamos. Muchísimas gracias, doctora Stanchi. No cabe duda que algo que aprendemos en el ITAM, en las clases de estudios generales, es la inmortalidad de las ideas perennes, y me atrevería yo también a decir, junto contigo, la inmortalidad de los textos que también son perennes y que se vuelven actualizados en cada momento de una historia, y entre ellos obviamente la Divina Comedia de Dante, que como bien nos recordaste al inicio, nos habla en cada instante, como muchos textos. En lo personal suelo insistir a mis alumnos, hoy mismo lo dije, que todos nuestros textos son textos de hoy, que le hablan al hombre de hoy y que tratan la problemática de hoy, sean textos de ideas, sean textos de problemas, sean textos de historia. Y nos has hecho un recorrido a lo largo de la vida y de la situación política de Dante y de la Italia de aquellos tiempos, especialmente de la provincia de Firenze, ¿no?, de Florencia, donde Dante toma un compromiso central con su vida en defensa de su país, de su nación, de su estado país. Un compromiso que es un compromiso que, como nos mencionas al final, un compromiso que busca la defensa de la verdad, que busca entregar la propia vida a una costa de su propia felicidad y de todo lo que ama, para lograr llevar a la humanidad a un momento de mayor felicidad. A la humanidad que son sus connacionales, no a cualquier humanidad, sino a aquellos que le están cercanos. Una situación política, al mismo tiempo religiosa, que lleva y que se centra en la decadencia, como toda gran nación, que comienza a tener un prestigio y que poco a poco, a través de la avaricia, a través de la degradación moral, de la degradación política, nos va llevando poco a poco a lo que sería, pues eso, la pérdida de la orientación hacia el bien. Así que voy a pedir a los que están en casa que si alguien tiene alguna pregunta, pueda dirigirla a través de las preguntas y respuestas para que podamos ponerlas a consideración de la doctora Stanchi y poderlas ir respondiendo. Y mientras van preparando estas preguntas, yo tengo una curiosidad, un poco para hacer tiempo, tengo una curiosidad. ¿La Divina Comedia es una obra autobiográfica en algún sentido? Me da la impresión de que de alguna manera Dante va desnudando su espíritu en esta obra. No sé, ¿qué piensas? Ahora, no es una autobiografía, seguramente dice mucho, es decir, dice mucho de sí mismo, de su vida, y Dante tiene una visión medieval, es decir, una visión universal, es decir, se ve, seguramente no es un hombre que se mira al espejo, es un hombre que se mira en el mundo, dentro de las coordenadas amplias del mundo en el que vive, es decir, de la época en la que vive, tanto, no solo en la época en la que vive, sino también a nivel cultural, es decir, no se entiende la Divina Comedia sin Tommaso de Aquino, no se entiende sin Aristóteles, no se entiende sin Virgilio, por supuesto, es decir, pero Dante está en diálogo con todos estos, tanto está en diálogo con todos estos autores y personajes que uno de ellos, Virgilio, es su guía. Entonces, es quien le permite salir de la selva oscura. Después, que haya mucho de autobiográfico, por supuesto, es innegable, es innegable.
Y tengo una segunda curiosidad. Según yo no soy una experta más de lo que dicen en Brini, es decir, que... La verdad es que miren, no sé, el haber vivido en Italia te hace entender un poco lo que significa la Divina Comedia para los italianos. Nosotros como mexicanos no tenemos una obra, bueno, a lo mejor 100 años de soledad, no lo sé. No tenemos una obra con la que nos identificamos tan profundamente como se identifican muchos italianos con la Divina Comedia. Me atrevería a decir que ni siquiera el Cervantes, el Quijote, para los españoles significa lo que la Divina Comedia significa para los italianos en general. Y todo italiano, bueno, no sé si todo italiano, pero muchos italianos son grandes estudiosos de la Divina Comedia de alguna manera, ¿no? Ojalá así fuera. Bueno. Es una curiosidad, realmente esto es una curiosidad totalmente fuera de la charla, pero se suele poner a Beatriz, la guía de Dante, como su amada, pero es curioso que, si no me equivoco, una de las hijas, Antonia o Antonella, no recuerdo cómo se llamaba, toma el nombre de Beatriz cuando toma el hábito. Y a veces me pregunto si no será también su hija esa guía espiritual de Dante a lo largo de los diversos cantos. Creo que hay preguntas que tendremos que ponerle a él directamente cuando lo veremos. Difícil saber. Digo, es decir, no... Bueno, es buena pregunta, ¿no? Pero... una curiosidad que quería ver si tú tenías una respuesta. No. Bien, José Romero nos hace una pregunta. Dice, dentro de la vida de Dante, ¿tuvo momentos en los que dudó de Dios? Sería interesante otra cosa preguntarle cuando... Ma yo diría, me atrevería a decir que para un hombre que usa, educado a usar la razón, como seguramente era Dante, no es tan fácil dudar de Dios. Creo que sea más una postura moderna, postmoderna, que nace un poco de la presunción postmoderna, ¿no? Del hombre porque es decir, digamos que por lo menos no hay evidencia en su obra, ¿no? Porque que la realidad no está hecha por él y no está ahí por pura casualidad, eso es evidente a lo largo de toda la obra de Dante. Entonces, eso me hace decir que, ¿no? que esto. También Dante seguramente, por ejemplo, tenía una educación de la razón y cuando los que ya han estudiado Aristóteles saben a qué me refiero con educación de la razón, ¿no? Y además Dante seguramente, como todo laico de la época, rezaba con el breviario, es decir, con los salmos, y esto se ve también de la familiaridad con la cual se encuentran versos de los salmos en la Divina Comedia, ¿no? Entonces, es decir, es más bien visible una familiaridad con un Dios entrelazado dentro, como es el Dios cristiano, dentro de la historia humana, con todas sus luces y sus sombras y contradicciones, ¿no? Pero eso yo diría. Hace también visible un gran conocimiento teológico que tiene. Claro, por supuesto. Habrá que preguntarle cuando vayamos al cielo si lo encontramos, ¿no? Claro. Y si es que estamos por ahí. Federico Durán nos pregunta, ¿alguna vez Dante ejerció la medicina? Considerando que se inscribe en un gremio que estaba dedicado a la medicina. No que yo sepa, no que yo haya encontrado. Interesante, no. Es decir, digamos que yo no tengo conocimiento. Perfecto. Tenemos una pregunta más en la cual, esta es anónima. Pero es buena pregunta, es decir, puede investigar. Sí, a mí también me surgió la curiosidad, ¿no? Porque además los gremios eran muy celosos
participar dentro de su estructura, ¿no? Yo no sabía que había pertenecido al gremio de la medicina. Es más boticarios, es más herboristería, más conocimiento, me explico, entonces más por ahí puede ir el asunto, ¿no? En una cultura general, no tanto médicos cuanto conocimientos y que a Dante le interesa la ciencia, esto es evidente, se ve en el Paraíso, hay muchos puntos donde se habla de física, donde se habla de óptica, de la refracción de la luz, es decir, explicados con mucha precisión también científica, ¿no? Entonces, además, digo, parte del trivio en el cuadrivio estaba la astronomía, estaban las matemáticas, entonces, es decir, no había una gran separación entre las ciencias y la literatura, ¿no? Eran parte del saber, pero que yo sepa, es decir, no, la medicina no. Bueno, hasta aquí. Otra pregunta de un anónimo. ¿Cómo sería posible comprender la postura de Dante delante del Papa y de las autoridades eclesiásticas en general ante cuando son ellos quienes lo están agrediendo? Nos comentaste, estoy añadiendo yo, nos comentaste esta postura de reverencia ante Bonifacio VIII, donde él, aunque es su enemigo político, termina reconociéndolo como una autoridad, aún poniéndolo en el infierno. Entonces, ¿cómo sería posible el poder distinguir dos? Ma yo creo que esto sea más difícil para nosotros, creo, no sé, tal vez tú me corriges, más difícil para nosotros los modernos. Pero una cosa es la función y otras cosas es quién desempeña esta función. Quien desempeña esta función, aparte que Dante seguramente está consciente y nosotros hoy no estamos tan conscientes que la iglesia está hecha de pecadores. Es decir, esto es la normalidad. Y no es un escándalo. Digo, de hecho, habla varias veces en la Divina Comedia con términos fuertes. Habla de prostitución, refiriéndose a la iglesia, ¿no? Y de hecho, de todas maneras, también esto está en el Apocalipsis, es decir, no es algo que, es decir, la iglesia está hecha de pecadores y esto es la naturaleza propia, ¿no? Y la paradoja, y sin embargo, es el cuerpo de Cristo. Entonces, Dante está bien consciente de estos dos aspectos. Yo creo, en función de esto, o a partir de esto, mantiene la claridad de razón. Una cosa es la función, otro asunto es quien desempeña la función. Entonces, Dante se arrodilla frente a la función, porque la del Papa es una función y es la de mantener, por ejemplo, la unidad de la iglesia, el punto de unidad de la iglesia. Por otro lado, tanto está firme en esto que casi diría está totalmente libre. Esto, ¿cómo decir? El hecho de condenar a los papas en cuanto hombres que desempeñan esta función es posible precisamente, creo, ¿no? Uno de los aspectos, porque no cuestiona la función. Y después, como digo, ¿no? Claro, quien la desempeña es digno, puede ser digno del infierno, y él no lo manda a decir. Es más, es decir, cuando él escribe la Divina Comedia, Bonifacio VIII todavía está vivo, y sin embargo él lo mete en el infierno, y encuentra una manera para ponerlo, es decir, que el Papa, que está ahí clavado con los pies hacia arriba de manera además muy reverente en el infierno, dice, ay, yo ya estoy a punto, ahora que vendrá mi sucesor aquí, yo deslizaré más abajo y él ocupará mi lugar. Y este sucesor es Bonifacio VIII. Entonces, es decir, él las canta claras. Pero este mismo amor de la verdad, y este es interesante, es decir, no se pone afuera, desde dentro. Es interesante, efectivamente es muy interesante. Para nosotros modernos es mucho más difícil, porque nosotros cuestionamos desde el ABC hasta lo último, ¿no? Porque la cultura moderna
es mucho más moralista que la cultura antigua. En este sentido, según yo me atrevo a decir. Entonces, es decir, hay un moralismo impresionante. Entonces, hay que se tira el agua con el niño. Sí, interesante esto que dice, habría que Pero bueno. pensarlo bastante. Sí, perdonen, tal vez. Sí, Pensemos, sería tema de otra plática. sí, interesante, ¿no? Que nuestra cultura sea más moralista en cierto sentido que la misma Edad Media, ¿no? Sí, contrariamente a lo que se piensa, pero hay que acordarse dos cosas. Uno, que la Edad Media dura 1000 años y no 2. Entonces estamos hablando, es decir, hay muchos matices. 2, que así han sido sobrepuestos sobre la Edad Media una infinidad de prejuicios modernos. Y entonces, es decir... El mismo nombre. Exactamente. Bien. Pues hemos llegado al final de nuestra actividad, de nuestra conferencia. Agradecemos muchísimo a la doctora Rosana Stanchi y con mucho cariño le entregamos un reconocimiento por su participación. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperemos que esta conferencia haya sido de su agrado y los esperamos para nuestras próximas actividades. Muchas gracias. Y suerte en el examen. Ya pueden Sobre apuntar, Dante. profesor, con este nuevo conocimiento. Muchas gracias.